Año 2018. Las cámaras extraordinarias de la Corte de Camboya, constituidas en 2006 y auspiciadas por el gobierno camboyano y la ONU, van a dar lugar a la sesión en la que el fiscal interroga a los dos acusados, a saber, Nuon Kea y Khieu Samphan, en lo relativo a su presunta colaboración en el genocidio contra el pueblo musulmán y los vietnamitas residentes en Camboya. Los siguientes audios corresponden a la grabación del juicio. Comienza la sesión. Es cierto que los Khmeres rojos, antes de hacerse con el poder, actuaban como una guerrilla organizada contra el régimen de Sihanouk y, posteriormente, contra el régimen de Lon Nol. Es cierto, sí, se actuó como guerrilla, pero para salvar al pueblo campesino. Desde que Camboya se independizó en 1953 y dejó de ser colonia francesa, el rey Sihanouk llevó a cabo una política de represión y exterminio hacia el comunismo, de manera que todas aquellas personas que creíamos en ese proyecto nos vimos relegadas a actuar de una manera violenta para que esa idea perdurara. Desde que Camboya era todavía una colonia francesa, el desarrollo del país se concentró en las ciudades, principalmente en la capital, Phnom Penh, de forma que las zonas rurales se encontraban subordinadas al modo de vida urbano. En Camboya existía una brecha abismal entre el modo de vida en la ciudad y el modo de vida en las zonas rurales, desarrollándose de esa manera una jerarquización en los intereses y prioridades del gobierno nacional. Ya una vez independizado, las cosas no mejoraron para el país, y la brecha siguió creciendo a costa de que gran parte del campesinado se quedara sin nada. Para controlar la situación, Sihanouk rechazó la ayuda estadounidense y reprimió a los nuestros hasta tal punto de querer llevar a cabo un exterminio de los mismos. Sin embargo, gracias a este contexto, Pol Pot y nuestros Khmeres rojos pudimos hacernos fuertes y convertirnos en una potencia política en las sombras, gracias al Partido Comunista de Camboya, el cual había sido relegado a la selva antes de que iniciara esta guerra. El malestar social iba en aumento. A medida que crecía la corrupción alrededor de las instituciones, se iba desgastando el gobierno progresivamente, haciendo que perdiera completamente su legitimidad. Gracias a esto, en un viaje de Sihanouk al extranjero, Lon Nol llevó a cabo un golpe de estado, deponiendo el antiguo régimen e instaurando un régimen procapitalista y más represivo aún con el comunismo. Aunque este fuera bien recibido en la ciudad, no hizo nada más que hacer más creciente la falla con respecto a los núcleos rurales, de modo que la calidad de vida de estos fuera muchísimo peor. Ante tal golpe de estado, nos aliamos a Sihanouk instándole a que formara una coalición que derrocara a Lon Nol del poder. En ella fue finalmente nuestro grupo, el Partido Comunista de Kampuchea, quien acabó siendo el más influyente, tomando las riendas del país y terminando por fin, en abril de 1975, con una larga guerra civil que había asolado a nuestro querido país. ¿Considera usted que las medidas extremas aplicadas a vuestro pueblo, tales como la ruralización forzosa, la prohibición de la propiedad privada, eliminación de la educación de vuestro gran asalto, tenían un fin determinado? ¿Fueron explícitamente comandadas por parte de la dirección del ANCOR las prácticas de adoctrinamiento masivo aplicadas a menores que llevabais a cabo mediante fuertes campañas de reeducación? Nuestro objetivo no era otro que borrar a toda costa el imperialismo que llevaba manchando nuestro país durante tanto tiempo. Esa siempre ha sido la huella que hemos querido erradicar, y gracias a Dios que lo conseguimos. Volviendo a la vida campesina, logramos lo que tanto ansiamos: una igualdad total, en la que todo el mundo cediera todo lo que tuviese para la creación de una Camboya fuerte, nunca antes vista. Solo a través de la prohibición de la propiedad privada, la abolición de la moneda y una disciplina de trabajo constante, pudimos conseguir todos nuestros objetivos, eliminando el pasado colonialista anterior. Solo lamento no haber podido seguir adelante con la misión y lograr una conversión mucho más amplia de la población. Este método siempre se justificó desde los altos mandos. Las eliminaciones de los enemigos del gobierno central en los campos de exterminio solo eran otro medio para conseguir nuestra meta. Como culmen de todo esto, no había otra solución que concienciar a las futuras generaciones khmeres únicamente con consignas revolucionarias reivindicadas por el ANCOR. Toda otra manera de educación
atentaba contra nosotros y debía ser combatida. ¿Será usted capaz de negarme que bajo su mandato murieron ejecutadas una cantidad que se ha estimado cercana a los 2 millones de personas, pertenecientes tanto a la etnia Jemer, así como a la comunidad musulmana Cham y a los vietnamitas? ¿No se sirvieron para ellos de campos de exterminio? ¿No es cierto que tenían la voluntad expresa de acabar con la totalidad de miembros de la comunidad Cham y la vietnamita? Como parece evidente en las siguientes palabras de Pol Pot, que dijo en 1978: ¿no queda ninguna semilla vietnamita en el país? Nuestro objetivo principal era recuperar la grandeza del Imperio Jemer, crear una sociedad sin diferencias de clase, sin pobreza. Nosotros siempre estuvimos del lado de los campesinos, les apoyamos y jugamos nuestra vida en los levantamientos contra los poderes opresivos. Queríamos hacer feliz a nuestro pueblo, y eso solo fue posible con ciertos sacrificios. No niego que hubiesen muertos, pero esas cifras son totalmente desproporcionadas. Los Jemeres Rojos hemos insistido siempre que la mayoría de muertos que se achacan a nuestro gobierno son en realidad producto de la triste guerra civil. ¿Participamos en ella? Claro que sí, pero por amor a nuestro pueblo y para evitar que nunca jamás extranjeros explotaran nuestra querida tierra. Los que matamos eran simpatizantes de los extranjeros, enemigos internos, que amenazaban la grandeza de nuestro proyecto, que trataron de huir. Los Chams y los vietnamitas, ellos nos habían atacado durante la guerra, y si tenían la oportunidad de volver a hacerlo, si el príncipe del exilio volvía, lo harían otra vez. Como he dicho antes, un gran proyecto implica a veces sacrificios. En cualquier caso, el responsable, quien dio las órdenes, era Pol Pot. Los Jemer eran nuestro pueblo, los amábamos. Si alguno de ellos murió durante la guerra, si alguno murió después, no era un verdadero Jemer, era un simpatizante extranjero, un enemigo. No puedo negar que no haya fosas comunes y campos de exterminio. Los enemigos eran muchos, los muertos en la guerra también, y nosotros éramos pocos. Era imposible enterrar a todos los muertos. Fue una cuestión logística. ¿Por qué traicionaron el gobierno de Phnom Penh? ¿Otras potencias les dieron apoyo en su proyecto? El régimen de Lon Nol era corrupto. Todo el mundo sabía que el apoyo de Estados Unidos fue lo único que le permitió mantenerse. Estos demostraron no ser verdaderos patriotas cuando permitieron a los americanos bombardear posiciones de nuestro propio territorio, provocando la muerte de 500.000 de campesinos. Estos acudieron a pedirnos ayuda, y nosotros no pudimos negársela. Los chinos nos ayudaron. El clima internacional no era nuestro problema. Nosotros teníamos nuestro proyecto, y si China nos apoyaba, no podíamos negarnos. Nuestro enemigo era Estados Unidos, quienes nos interpretaron como una extensión de los vietnamitas comunistas. Fueron ellos los que provocaron realmente la guerra, y nosotros defendimos nuestras intenciones como pudimos. A quien sí debería pedir explicaciones este tribunal es a ciertos dirigentes americanos, que mataron a nuestro pueblo y encendieron la primera llama de la venganza, en la que ardieron todos nuestros enemigos. Señoría, no hay más preguntas. Terminadas las preguntas del señor fiscal, el jurado se retira a deliberar. Finaliza la sesión. Finalmente, el juez consideró culpables a los 2 acusados de colaboración en la empresa genocida de los Jemeres Rojos. Supuso un cierto avance hacia la justicia, pero no todo ha terminado aquí. En el pueblo camboyano aún siguen abiertas las heridas de las matanzas, y que las condenas hayan llegado tarde y cuando los principales acusados rondaban los 90 años, parece haber puesto de manifiesto la incapacidad de la sociedad internacional para aplicar justicia efectiva. La muerte de Pol Pot en libertad, en 1998, sigue pesando sobre un pueblo que necesita justicia para cerrar sus heridas. Que el presidente actual, Hun Sen, sea Jemer rojo, pone de manifiesto que el régimen no es aún un pasado que queda atrás. Muchos en Camboya han visto a los condenados como simples cabezas de turco, que tratan de hacer olvidar unas injusticias aún presentes, con una administración corrupta, y en la que se pueden rastrear multitudes Jemeres rojos. Los juicios, en definitiva, no han sido suficientes para conseguir calmar la memoria camboyana, traumatizada de un pasado que parece no haber terminado. Camboya, a día de hoy, sigue siendo uno de los países más empobrecidos. Su causa histórica, la del régimen de los Jemeres Rojos, sigue causando efectos negativos hoy en día. Sin ir más lejos, como bien se ha visto en este vídeo,
solo se juzgó a una parte de la camarilla central del gobierno de los Khmeres Rojos, del Angkor, los cuales fueron Mon Sea, el cual murió el año pasado, bueno, ya hace 2 en 2019, y Khieu Samphan, que sigue vivo y cumpliendo cadena perpetua, juzgado por crimen contra la humanidad y crimen por genocidio. Más allá, nos metemos dentro de un país en el que la agricultura se está viendo muy dañada. Es la base de la economía del país. Y sin ir más lejos, el cambio climático está haciendo estragos, dejando a miles de campesinos sin tierra, sin sustento, sin su modo de vida. Más allá, entramos a la clase política del país actual. Hun Sen, presidente desde 1985, puesto por los vietnamitas, sigue aún ejerciendo el poder hoy en día. Y sin ir más lejos, el país hace cosa de dos días juzgó al régimen opositor por traición contra el propio régimen de Hun Sen. Así que, como bien se ha visto, el régimen de los Khmeres Rojos sigue causando estragos hoy en día, porque no se hizo un punto de inflexión entre el pasado y el presente. Las heridas siguen abiertas y veremos a ver cómo suceden los acontecimientos de